Bien, ahora vamos a empezar con este repaso de lo que es el área de ciencias sociales para el examen que los voy a tomar el día de mañana. Eh, en esta área va a entrar lo que son los cursos de geografía y de historia. Bien, entonces vamos a hacer un repaso bien rápido de lo que es. Vamos a empezar con geografía. En las primeras clases habíamos hablado primero de definición de geografía. Habíamos dicho qué era la geografía. Les había mencionado tal vez algunas ciencias auxiliares que utilizábamos para que la geografía utilizaba para poder estudiar mejor a la Tierra, porque les había dicho que la geografía era el estudio de la Tierra. Entonces, luego de eso vimos lo que eran los principios geográficos. Habíamos visto alrededor de 5 o 6 principios, pero en este caso para el repaso solamente vamos a ver estos tres, que son los principales. Bien, acá tenemos el principio de localización, ¿ya? Este principio nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico puede ser ubicado. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si ocurre un terremoto o un temblor, un huracán, entonces el principio de localización de la geografía nos dice que podemos conocer dónde se formó o dónde empezó o cuál fue el lugar en el que hubo más daño. Entonces, a eso se refiere el principio de localización, ¿ya? Bueno, luego tenemos el principio de conexión, que nos dice que entre los hechos geográficos existen conexiones. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo bien simple es cuando ocurre un terremoto en el medio del mar, por ejemplo. Si ocurre un terremoto en el medio del mar, el movimiento se puede sentir en la tierra en donde están las personas, pero al mismo tiempo hay un cierto peligro de tsunami. Entonces, el principio de conexión nos dice eso, que si que pueden dos hechos geográficos estar conectados, o sea, en este caso, que un terremoto en el medio del mar puede causar otro fenómeno geográfico que es un tsunami. Entonces, a eso se refiere el principio de conexión. Y bueno, y por último tenemos el principio de actividad, que esto nos dice que toda la geografía del planeta Tierra está en constante movimiento, se está moviendo constantemente, todo está cambiando, o sea que nada permanece quieto, todo está en completo movimiento, a eso se refiere el principio de actividad. Bien, ya cada uno tenía sus autores de estos principios, pero bueno, yo les estoy explicando qué significa cada uno por separado, porque eso es lo que queremos, saber qué significa cada uno. Bueno, después de eso hablamos sobre las líneas imaginarias. Habíamos hablado sobre los paralelos, que son los que van en esta dirección, que si ven estas siguen líneas punteadas, son los paralelos. Y teníamos los meridianos, que van del norte al sur. Así, un montón de meridianos. Esas líneas imaginarias podían trazarse todas las que ustedes quieran, pero habían ciertas líneas conocidas, pues. Y esas ciertas líneas conocidas, primero, eran los trópicos, los trópicos son paralelos, ¿ya? Porque son así, son horizontales. Ahora, los trópicos teníamos el trópico de Cáncer por arriba, por el norte, el trópico de Capricornio por debajo, y bueno, y los círculos polares, pues aquí el círculo polar ártico y aquí debajo, que no se ve bien, el círculo polar antártico. Y aquí en el centro, la línea ecuatorial o el ecuador terrestre. Bien, yo les había dicho que estas líneas horizontales, que son los paralelos, eh, distinguían las distintas zonas climáticas del planeta. Yo les había dicho que las zonas entre los trópicos, o sea, de acá arriba hasta acá abajo donde está el trópico de Capricornio, toda esta zona se le llamaba zona tropical o zona cálida, porque aquí llegaban los rayos del sol directamente. Entonces estas zonas eran bien calurosas y el Perú justamente se encuentra por aquí, pues, en la zona tropical. Bien, y aquí así los coloco abajo, que el Perú se encuentra en la zona tropical o zona cálida. Luego, entre los trópicos y los círculos polares estaban las zonas templadas, que son las zonas de aquí, y las zonas frías obviamente son los círculos polares, pues aquí en la punta, toda esa zona es la parte más frías. Ya, entonces es importante esas zonas climáticas. Entre los trópicos teníamos zona tropical o cálida, entre el trópico y los círculos polares la zona templada, y los círculos polares pues las zonas frías, zonas heladas, zonas congeladas. Y bueno, eso eran los paralelos, ojo, esos son paralelos. Luego hablamos de los meridianos que son líneas así. Y les había hablado de unos meridianos bien especiales, que eran los usos horarios que se utilizan para las zonas horarias. Ya se utilizaba un meridiano base, que era el meridiano de Greenwich. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que existen esos usos horarios
y son exactamente 24, como se los coloco acá abajito. Ya son 24 usos horarios lo que existen para las 24 horas. Bien, entonces, importantes esos dos datos. El Perú se encuentra en la zona tropical o zona cálida y los usos horarios son meridianos que se utilizan para determinar las zonas horarias. Y existen 24 exactamente. Bien, después hablamos de las proyecciones geográficas. Esto eran para hacer los planos. Si recuerdan, esto lo utilizábamos para hacer distintas zonas. ¿Y en qué nos basábamos? Pues en las zonas climáticas, justo que habíamos hablado aquí. ¿Recuerdan las zonas climáticas que le dije? La zona del medio, zona tropical, zona intermedia, se le llama zona templada, y la zona fría, que son los círculos polares, o zona polar. Entonces, cada una de estas proyecciones servía para cada una de estas. La cilíndrica, si se dan cuenta, servía para la zona tropical, pues, ¿por qué? Porque aquí en la parte del Ecuador, que es la zona tropical, es donde se está graficando mejor. Y luego se deforma pues el mapa mientras va subiendo. Pero la mejor zona es la de aquí. Para hacer mapas de zonas medias, zonas templadas, se utilizaba la proyección cónica. ¿Por qué? Tiene esta forma y la parte en la que está tocando es justo aquí. La parte donde está entre el círculo polar, que está acá arriba, y la zona tropical. Aquí está la zona templada, la zona intermedia. Entonces esta zona se puede graficar mucho mejor con esta proyección, que es la proyección cónica. Y luego teníamos la proyección plana, pues que eran para los círculos polares. Para los círculos polares era mejor hacer estas proyecciones. Entonces, resumiendo, es por zonas, miren, la proyección cilíndrica, zona tropical. Proyección cónica, zona templada. Y proyección plana, la zona polar. Bien, entonces no se olviden esas tres. Ahora vamos a hablar de la geósfera, que era, yo les había definido que era la geósfera, que es la parte sólida de la Tierra. O sea, donde estamos parados prácticamente, pues. Todo lo sólido, toda la Tierra. Habíamos dicho que se dividía en tres: núcleo, manto y corteza. Bien, cada uno también tenía sus dos partes. El núcleo tenía su núcleo interno y núcleo externo. El manto, su manto inferior, manto superior. Y la corteza tenía el ciliar y el cima. Ahora, en la corteza habíamos hablado que la capa que está más afuera es el cial, que es justo en donde nosotros vivimos, pues todo el suelo que nosotros trabajamos, donde hemos construido para vivir, es el cial, porque es la zona más externa de toda la Tierra. Y bueno, el cima también se le conoce como corteza oceánica. ¿Por qué? Porque esa es la corteza que se encuentra debajo del mar, pues. Y debajo del cial también, pues. Está todo eso debajo. Bien, pero importante, importante. En donde nosotros vivimos, la zona que nosotros trabajamos para poder construir, es el cial. Ojo. Y bueno, aquí en el gráfico tenemos las discontinuidades. Que bueno, ya esto es aparte. Ya no les voy a pedir que se memoricen todas estas discontinuidades. Pero eso sí, lo importante, que en la corteza nosotros vivimos sobre el cial. Al cima también se lo conoce como corteza oceánica. Y bueno, cada uno de su clasificación. Núcleo, tiene interno, externo, manto inferior, superior, corteza, cima y cial. Todo con geografía. Ahora vamos a pasar a hablar de historia. Porque en historia hablamos al principio sobre las teorías del poblamiento americano. Pues habíamos hablado cómo es que el hombre llegó a la zona de América. Bien, habían dos corrientes, ¿ya? Una era la de la teoría autoctonista, que era una sola, y las teorías inmigracionistas. Ahora voy a explicar. La autoctonista nos dice que el hombre apareció aquí mismo, o sea que aquí evolucionó de ningún lado. O sea que en América mismo se formó, él evolucionó y ya, así fue. En cambio, las teorías inmigracionistas, que si se dan cuenta son más, que nos dice que el hombre vino de otro lado, pues. Y eso es lo más certero, porque sí, efectivamente el hombre no evolucionó aquí en América. Porque esta teoría autoctonista ya después la desmintieron, pues ya, uff, el que planteaba esto, que era Alex Hadrilka, estuvo totalmente errado, muy mal, muy mal. Se equivocó en muchas cosas. Huesos que no eran de humanos, dijo que eran de humanos. Entonces, muy mal terminó la teoría autoctonista, porque el hombre no se formó aquí. En realidad sí está verificado que en África fue que el hombre evolucionó. Entonces las más aceptadas son las inmigracionistas, pues. Y vamos a tener estas tres. La teoría asiática, que el hombre proviene de Asia, ingresó por el estrecho de Bering.
La teoría oceánica, que nos dice que el hombre proviene de Oceanía, de las islas de la Melanesia y la Polinesia. Y la teoría australiana, que nos dice que el hombre proviene de Australia, pues. Bien, estas tres son las más aceptadas porque hay pruebas para estas tres exactamente. Para el autoctonista prácticamente no hay nada. Todas las pruebas niegan al autoctonista. Entonces las principales son las inmigracionistas. Ojo. Ya cada una tiene su autor también, que trabajó respectivamente en cada teoría. Pero bueno, vamos a hablar solamente de qué significa cada una. Bien. Como ya les había dicho, la teoría indica que el hombre proviene de un congelamiento mundial, ya que se le llamaba la glaciación de Wisconsin. Ya durante esa glaciación es que este estrecho se congeló y el hombre pudo cruzar por ahí hacia América. Bueno, la teoría oceánica nos dice que vienen de las islas de la Melanesia y la Polinesia a través de rutas interoceánicas. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que se subían a botes, a balsas y dejaban que las corrientes los lleve y los trajo así hasta América, a través del agua. Bien. Y la teoría australiana que nos habla, bueno, que tuvieron un recorrido por toda la Antártida, bajaron de Australia por varias islas, recorrieron la Antártida y después entraron por la zona de Chile, que es actualmente la Tierra del Fuego, ¿ya? Y eso nos dice la teoría australiana, la última. Bien, entonces recordar las tres teorías y qué significa cada una. Bien, después habíamos hablado sobre los periodos de la historia del Perú. Bien, habíamos hablado sobre el- cómo se dividía la historia, qué periodos tenía. Yo les había hecho una línea de tiempo y todo. Les había dicho que la historia del Perú empezaba con el periodo lítico. Luego continuaba con el periodo arcaico, lo venían los horizontes, pero bueno, en lo que vamos de las clases solamente hemos hablado del periodo lítico y el periodo arcaico. Y bueno, aquí empezamos con el periodo lítico. Ojo, lo primero que les quiero enseñar es esta línea de tiempo. El periodo lítico lo tenemos por aquí, al principio. Luego vino el periodo arcaico y el periodo arcaico se dividía en dos, en inferior y superior. Pero ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces el primero es el periodo lítico. ¿Cómo empieza el periodo lítico? Porque yo les dije que para empezar o terminar un periodo tiene que suceder un hecho importante. Entonces el hecho importante que sucede para que empiece el periodo lítico es que el hombre llegue a América. ¿Bien? Entonces gracias a esto empieza el periodo lítico. Luego hablamos de varios restos arqueológicos, pero aquí les voy a mencionar dos muy importantes, que son los restos de Paiján, que son los restos más antiguos de todo el Perú. Bien, o sea que este prácticamente es el primer humano en la zona del Perú, el hombre de Paiján, y los restos encontrados en Toquepala, donde encontraron las pinturas del Chacu. Ahora, ¿qué era el Chacu? Si ustedes se recordarán, eran representaciones en pintura, así hechas en la pared de unas cuevas, de los hombres cazando camélidos, llamas, alpacas. Entonces, eso era el Chaco, ¿ya? Entonces, estas dos cosas, estos dos restos son importantísimos. Y bueno, y termina con la aparición de los primeros horticultores. Yo les dije también que tenía que haber un suceso importante. Y es justamente el que está aquí, pues miren. Si se dan cuenta, aquí termina el lítico, ¿sí? Bueno, aquel empezó por aquí atrás cuando llegó el hombre y avanzó los años, avanzó los años, avanzó los años y luego acabó. Pero ¿cómo acabó? Por culpa de esto. Aparecieron los primeros horticultores. ¿Qué eran los horticultores? Yo les dije que eran las personas que cosechaban frutos, verduras, cosas que encontraban, pero sin embargo no volvían a sembrar. Entonces se quedaban a medias, ¿bien? No eran agricultores al 100%, ya se quedaban a medias. Entonces aquí es donde ya acaba el lítico, cuando aparecen los primeros horticultores. ¿Y qué empieza? El periodo arcaico. Y bueno, el periodo arcaico se dividió en dos, en periodo arcaico inferior y el superior. Y también, bueno, y ustedes dirán también, pues, pero ¿qué lo divide? Porque tiene que suceder un hecho también importante para que se divida. ¿Qué es lo que diferencia el arcaico inferior del superior? Y bueno, aquí está, pues, este es el hecho, que eh, aparecen los primeros sedentarios y aparece por fin la agricultura. Ahora sí, los horticultores se vuelven agricultores ya. Ahora ya siembran, cosechan y son sedentarios. ¿Qué son sedentarios? Que se quedan a vivir en una sola zona. Ya no están vagando por ahí buscando buenos lugares donde vivir. Ya no, ya. Ahora se quedan en una sola zona, se adaptan al clima dependiendo de lo que vayan a sembrar y empiezan a mantener animales y todo eso. Entonces, por eso es que termina el arcaico inferior y empieza el arcaico superior.
Bien. Ahora, y bueno, ya hasta ahí hablamos, pues, en lo que son las clases. Ya el arcaico superior aún falta. Pero les voy adelantando que el arcaico superior tuvo su final cuando aparece la cerámica, pues. Y luego ya acá vienen los horizontes, que ya, bueno, después vamos a hablar más. Pero eso es todo lo que les quería hablar hasta aquí, lo que hemos visto en historia. Bien, recordar los hechos que diferencian. Estos hechos son importantísimos. ¿Por qué? Porque esto es lo que separa estos dos periodos, pues, el inferior y el superior. O imagínense que yo les pregunto, no sé, ¿cuál es el hecho que termina con el periodo lítico? Al toque ustedes, aparición de los primeros horticultores. Bien. Ahora, ¿cuál es el hecho que separa el periodo arcaico inferior del arcaico superior? Entonces, al toque ustedes ven la aparición de los primeros sedentarios o también la aparición de la agricultura. O yo les pregunto, ¿con qué hecho terminó todo el periodo arcaico? Todo el periodo arcaico. Terminó con la aparición de la cerámica. Entonces, ya ven, es importante estos hechos de aquí. Bien, ya. Y bueno, eso sería todo con este repaso. Ya luego van a ver en su examen. Espero que le vaya